familia, pero les manda saludos, ella quería estar aquí. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la palabra con alegría. Amén. Con alegría. Padre, gracias te damos esta mañana por la vida y el corazón de cada uno de nuestros hermanos, por esas hermanas preciosas que estuvieron en el retiro. Señor, gracias por lo que hiciste en la vida de cada una de ellas, por la transformación tan poderosa, Señor, como ellas vinieron transformadas, cambiadas, alegres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste allí en Fusa. Gracias por los hermanos también allí, Señor, de la iglesia del Pastor Alex, su esposa, los líderes, todas las mujeres que sirvieron. Señor, por los hombres, esos guerreros de Jesucristo, esos soldados de Jesucristo, Señor, que recibieron, Señor, fueron impactados, Señor, en ese tiempo y han venido con las baterías recargadas para servirte con alegría, Señor, en esta batalla que tenemos, Señor, mientras estamos en esta tierra. Padre, gracias por Bálsamo al Corazón, por la iglesia de Bosa, por la iglesia de Mosquera, por los pastores, Señor, por la vida del pastor Luis Eduardo, por la vida del pastor David, Señor, allí en Mosquera. Bendecimos la iglesia, bendecimos, Señor, el liderazgo. Declaramos que tu iglesia empieza a crecer, a multiplicarse, Señor. Gracias, gracias por la iglesia aquí, Señor, en Centenario. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada persona, por los que vas a traer, por los que estás trayendo, Señor, por los que dentro de 8 días van a venir, que serán mucho más, Señor, de los que están el día de hoy. Padre, gracias, gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu poder, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te exaltamos y te bendecimos. Amén, amén. Levante un buen aplauso al Señor. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Quiero invitarte esta mañana a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Ezequiel capítulo 47. Cuando estén allí me dicen amén. Aleluya. Y leemos desde el verso 1 que dice lo siguiente. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Verso 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después que me llevó, me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. Cierre sus ojos allí. Amado Espíritu de Dios, hoy yo quiero presentar delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos. Yo quiero pedirte que nos des espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento tuyo, que alumbres el entendimiento de cada uno de nosotros, que esta palabra, Señor, sea acompañada por la unción, la presencia de tu Espíritu, Señor, y que cada persona aquí, Señor, pueda ser conectada con esta palabra. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Toma el control y usa mi vida como el instrumento para llevar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien. Hace mucho tiempo le tomé mucho cariño o tengo como una inclinación especial a ver los paisajes que se producen en el mar. Me encantan y creo que mis hijos han también sido influenciados por ese amor que le tengo a las imágenes que puedo ver en los paisajes en el mar. Así que me gusta muchísimo estar sentado contemplando las aguas, contemplando el atardecer, contemplando el amanecer. Me encanta, soy un fanático, podría decir, de esos espectáculos naturales que nos brinda especialmente el mar. Pero hace un tiempo me quedé sentado mirando lo que sucedía alrededor del mar. Y cada una de las cosas que empecé a percibir me mostraban o me hacían pensar en el tipo de personas que tenían alguna similitud con esto. Y escuche lo que le voy a decir. Porque lo primero que yo empecé a mirar alrededor del mar era cómo personas, niños y adultos, trataban de construir castillos alrededor del mar. Y llevaban sus recipientes, hacían sus huequitos allí, a veces hasta enterraban personas en el mar, en la arena, y le dejaban la cabeza afuera. Y entonces me di cuenta que a veces nosotros estamos haciendo muchas cosas alrededor de las aguas. Las aguas en la Biblia representan al Espíritu de Dios. Y existen personas que construyen alrededor, pero no se atreven a tocar. Pero existen otros que juegan sobre las aguas. Hay personas que practican el surf. ¿Saben lo que es el surf? El surf es cuando utilizan la ola, la fuerza que tiene la cresta que produce la ola. Y esa fuerza que produce, se colocan con una tabla sobre ella y utilizan la misma fuerza que produce la ola para desplazarse. Entonces existen personas que utilizan la superficie de las aguas para divertirse, para pasarla bien. Y me doy cuenta que en la iglesia muchas personas solo están en la superficie, porque disfrutan de lo que el Espíritu hace, pero nunca tienen algo más, nunca van más allá, pero siempre están esperando algún movimiento que se produzca del Espíritu. Pero me di cuenta de algo mucho más interesante. Y es que hay un grupo de personas que se atreve a meterse a las profundidades del mar para descubrir lo que hay en el mar. En las oportunidades en que me he metido a tratar de bucear, la sorpresa que me he llevado es la cantidad de colores, la cantidad de peces. Existe en San Andrés un lugar, si no han ido, se los recomiendo. Es el mar de los 7 colores, pero hay un espacio que se llama el acuario. Y cuando uno va allá al acuario,
lo impresionante es que te metes, hay una serie de rocas allí y tú caminas y cuando te vas metiendo en el agua los peces prácticamente nadan sobre tus manos, los agarras en las manos, o sea, parece que estuvieran adiestrados. No tienen temor a que tú te acerques, te metes allí y es un espectáculo extraordinario. Entonces, cuando tienes la oportunidad de sumergirte, empiezas a descubrir algo que superficialmente no está, algo que no ves desde la orilla. Y aquí en el profeta Ezequiel, la Biblia nos narra acerca de un río que representa el Espíritu. Y dice que mientras él caminó, lo primero que sucedió es que el agua le llegó a los tobillos, pero tuvo que seguir caminando y el agua le llegó hasta las rodillas. Y siguió caminando y el agua le llegó a los lomos. Pero luego el caudal que había, las aguas eran tan profundas que él para poder pasar de un lado a otro tenía que nadar. Y lo interesante de esto es que el Señor dice que todo aquel que se sumerja en este río, todo lo que se sumerja en este río, todo será sano. Alrededor del río había vida y eso es lo que representa el Espíritu. El Espíritu representa la vida que Dios quiere impartirte a ti. Por lo tanto, puede ser como aquellas personas que solo están alrededor mirando, observando lo que sucede al otro lado, o puedes estar disfrutando de los movimientos eventuales que el Espíritu trae, o puedes tomar la decisión de sumergirte para disfrutar lo que el Espíritu y la vida que el Espíritu tiene al interior. Así que es una invitación que el Espíritu de Dios nos hace para no quedarnos conformes con lo que nosotros hemos vivido, no estar conformes con lo que hemos experimentado, sino decir yo quiero un poco más. Yo quiero, si tal vez tu vida es una vida donde solo has llegado hasta los tobillos, que quieras meterte hasta las rodillas y estando en las rodillas que quieras meterte hasta los lomos y estando allí que quieras decir yo quiero meterme completamente, quiero conocer esto tan profundo. Conocí un muchacho que estaba tomando cursos de buceo y entonces le preguntaba yo cómo eran las clases y me decía, mira, todos los días tengo que estar allá a las 7 de la mañana y nos metemos en una embarcación de tantos kilómetros adentro y luego empezamos a bucear. Y le dije, bueno, y si tomas unas pocas clases no lo puedes hacer solo. Y dijo, no, necesito ser instruido y la instrucción toma un tiempo. Pero después de haber recibido ya como un título de eso, a cualquier lugar del mundo yo puedo ir diciendo que yo soy un buzo y que yo puedo entrar y puedo tener toda la confianza. Y yo le decía, bueno, ya que tú has experimentado eso, ¿qué sucede con una persona que está aprendiendo? Y decía, lo que empieza a suceder es increíble, porque al principio solo te dejan meter a lugares muy pandos, pero lo que tú quieres hacer al día siguiente es buscar un lugar más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, hasta el punto en que ya tú no encuentras límites. Tú quieres estar en las profundidades, porque es muy hermoso lo que se conoce allí. Quiero decirles, queridos hermanos, la vida del Espíritu es tan extraordinaria que una vez tú empiezas a introducirte en ese mundo del Espíritu, inevitablemente tú vas a querer conocer más y entrar más y entrar más. Quiero mostrarte un pasaje acerca de Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Recuerdo una historia que escuché hace años que me impactó mucho y era de un monje que tenía un aprendiz y un día ese aprendiz le dijo, ¿sabes? Yo realmente quiero conocer a Dios. Y él le dijo, ¿quieres conocer a Dios? Le dijo, sí. Y le dijo, ¿y estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para conocer a Dios? Y él le dijo, claro que sí. Le dijo, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Mañana en la mañana te vas a venir y nos vamos a ir al río. Entonces el muchacho dijo, listo, y con eso voy a conocer a Dios. Le dijo, sí, yo te voy a enseñar a conocer a Dios. Así que se fueron a la mañana siguiente al río. Y cuando llegaron al río, el muchacho estaba muy deseoso de qué era lo que este monje iba a hacer. Así que le dijo, bueno, muy bien,
lo primero que vas a hacer es que vas a quitarte la ropa, te vas a quedar en un short y te vas a meter en el agua. Y le dijo, ¿y eso es necesario para conocer a Dios? Le dijo, sí. Entonces el muchacho obediente se quitó la ropa, se quedó en el short, se metió en el río y le dijo, bueno, listo, ¿y ahora qué debo hacer? Le dijo, ok, busca el lugar más profundo y cuando estés allí me dices. Dijo, ok, y lo buscó y dijo, aquí ya no me puedo parar, aquí estoy, listo. Entonces el monje se metió al agua y le dijo, ok, ahora cuando yo cuente 3, vas a sacar todo el aire que tengas. Y dijo, ¿y eso es necesario para conocer a Dios? Le dijo, sí, claro. Así que el muchacho, muy obediente, 1, 2, 3, botó todo el aire. Y cuando el monje se dio cuenta que había botado el aire, lo agarró de la cabeza y lo hundió. Y el muchacho sin aire, desesperado, empezó a mover las manos. Y entonces, como pudo, se levantó y lo miró. Y el monje lo volvió a ver y lo hundió una vez más. Y el muchacho estaba desesperado hasta que se dio por rendido. Y cuando hizo eso, el monje lo sacó. Y entonces salió furioso el muchacho y le dijo, yo le dije que yo quería conocer a Dios, usted quería era ahogarme, ¿por qué hizo eso? Entonces el monje esperó a que el muchacho se calmara y le dijo, ¿qué era lo que tú querías cuando estabas en el fondo? Y le dijo, aire. Le dijo, cuando tú quieras, así como al aire, a Dios, lo vas a encontrar. Dios no es un Dios de casualidad. Se necesita algo más que la curiosidad. Se necesita más que un simple accidente. Se necesita que tengas hambre para conocerlo a Él. Hambre. Y el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 4, Filipenses capítulo 3, verso 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Escucha qué interesante es esto. Estas palabras no salen de un hombre que tiene interés de prosperar económicamente, de comprar propiedades, de que le vaya bien en su empresa. Este hombre tiene una pasión en su corazón y la primera pasión que tiene es conocer a Jesucristo. Conocerlo. Podríamos decir que el conocimiento de Cristo es algo tan profundo que cada vez hay mucho más que conocer de Él. Si alguien tuvo una revelación profunda acerca de Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Pero aún así, con todo eso que él conocía de Cristo, él dice que él quiere conocerle más. Y que quiere conocer acerca del poder que opera en Jesucristo. Escúchame, hay un poder que opera en el nombre de Jesucristo extraordinario. Es un poder que cuando la iglesia lo conoce, cuando un individuo lo conoce, nadie lo puede detener. Existe un libro que se llama Los Generales de Dios y en ese libro está el testimonio de un hombre que se fue de misionero a un lugar en el África. Y al llegar allí le dijeron, no es bueno que usted esté en este sitio porque hay una epidemia. Y esa epidemia es tan fuerte que puede acabar con su vida en pocos días. Entonces le dijo, no, yo quiero demostrarles algo. El poder de Jesucristo está sobre mí y es tan fuerte que si ustedes colocan parte de esa bacteria o de ese virus en mi piel, cuando ese virus toque mi piel se muere. Y dijeron, eso es imposible. Y él le dijo, yo los invito a que lo prueben. Y agarraron el virus, se lo colocaron en su piel y miraron en el microscopio y tan pronto el virus tocó la piel, el virus se murió. Entonces este hombre vino y empezó a evangelizar a cada una de las personas que estaban allí y a orar por ellas, y por cada persona que él tocaba, el poder de Jesucristo lo sanaba. ¡Wow! ¡Qué poderoso es aquello que sale de Jesucristo! No solo un Cristo que quedó crucificado, es un Cristo poderoso. Escúchame. Es un Cristo que no lo puede someter ninguna enfermedad, ninguna condición.
pero que tú y yo necesitamos conocerlo para que cuando lo conozcamos el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Entonces Pablo quiere conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección, que fue lo que lo levantó de los muertos, pero dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué interesante es lo que Pablo quiere hacer. Escúchame, quiere conocer a Jesucristo, quiere conocer su poder, que es el poder de la resurrección, pero quiere conocer también acerca de los padecimientos, identificarse y vivir como Cristo en esa condición. Escúchame, nadie hace una oración que incluya sufrimiento. Creo que cada una de nuestras oraciones están dirigidas a nuestro beneficio, a que salgamos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo. Pero la oración de Pablo es identificarse con los padecimientos de Cristo. Y escúchame, Cristo padeció por amor al ser humano. Cristo padeció para predicarle la palabra a las personas que no tenían esperanza. Cristo padeció hasta llegar a la cruz para morir por los pecadores. Y lo que Pablo aquí está tratando de expresar es que él ora para que esas cosas que movieron el corazón de Jesús también lo muevan a él. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Si tú conoces a Cristo, conoces el poder de su resurrección, hay algo que tú vas a querer hacer. Es estar en el lugar donde Cristo quisiera estar para ver las obras que Cristo quisiera hacer. ¡Aleluya! Un misionero o un grupo de misioneros en el Amazonas, una familia en especial, decía que ellos se fueron para allá, no porque Dios les hubiera dicho, sino porque dijeron, Señor, si tú nos necesitas en algún lugar, queremos ir. Y si tu palabra dice que hay que ir a predicar, pues donde sepamos que se necesita, ya vamos a llegar. Y llegaron allá al Amazonas. Y dice el hermano, incluso el hermano estuvo predicando un día en nuestra iglesia, y dice el hermano que él se iba a predicar en una lancha con los indígenas y duraba como 4 semanas recorriendo los ríos para llegar a diferentes lugares donde la gente necesitaba escuchar el evangelio. Y era apasionante lo que él contaba. Pero yo por un momento le pregunté al hijo de él, que estudiaba conmigo en Rema, y le dije, oye, ¿cómo era ese tiempo? ¿Cómo era esa aventura cuando tu papá se iba? Y decía, no, la aventura era cuando mi mamá se quedaba con nosotros. Porque allí no teníamos ni autobús, allí no teníamos ni supermercado, allí mi papá se iba por fe y mi mamá se quedaba también por fe. Y yo le decía, ¿y cómo hacían con los animales que aparecían allí, las serpientes? Decían, pues teníamos que enfrentarlas con fe. Y si nos picaba un animal, teníamos que orar y creer que el poder de Jesucristo nos sanaba. Y yo lo escuchaba hablando con una emoción, y yo decía, qué tremendo vivir una experiencia como estas. Eran los padecimientos, identificándose con la obra de Jesucristo. Pero ellos decían algo que me llamó la atención. Un día, la esposa de este hermano, la mamá de estos muchachos, dice que tuvo una visión, y en esa visión ella veía a Cristo. Y decía, y era interesante que yo veía a Cristo, pero luego empecé a ver a otro Cristo, y a otro Cristo, y a otro Cristo. Y de un momento para otro empecé a ver a muchos Cristos, y esos Cristos se movían entre la gente, se movían entre la selva. Y entonces ella le dijo, Señor, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y entonces el Señor le permitió ver algo. Le dijo, cada uno de esos Cristos que tú estás viendo son cristianos. Y lo que tú estás observando es cómo en el mundo espiritual el diablo los ve a ustedes. No los ve como María, no los ve como Marta, no los ve como Alfredo, no los ve como José, no los ve como Pedro, los ve como Cristo. ¿Me estás escuchando? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros fuéramos tan conscientes que cuando vamos caminando, el diablo no está viendo, no te está viendo a ti, sino está viendo es a Cristo?
Entonces, si eso es verdad, y creo que es verdad, el poder de Cristo quiere operar a través tuyo, porque tú eres el instrumento para que el mundo conozca a Cristo, a través de ti. Amén. Por eso necesitamos, escúchame, que tus ojos se abran, que tu corazón se encienda, que tú quieras conocer, como Pablo lo dijo también, que tú quieras conocer a Cristo, el poder de su resurrección. Y escúchame, si Dios a través del poder del Espíritu pudo resucitar a Jesucristo, cualquier cosa es posible. ¿Me estás escuchando? Ahora voy a explicarte lo que sucedió cuando Cristo murió. El poder de la muerte le daba un derecho legal al diablo de retener a las almas en el infierno. El pecado, cuando venía la muerte, le daba el derecho legal al diablo para retener un alma en el infierno y atormentarla. Cuando Cristo muere, escucha lo siguiente. La Biblia dice que sobre Él llevó todos nuestros pecados. ¿Qué pasó entonces en el preciso momento en que Jesús da su último suspiro? ¿A dónde fue a parar Jesús? ¿Quién tenía el derecho legal de retenerlo? Si a Él se le ocurrió llevar el peso del pecado de la humanidad, el diablo estaba disfrutando reteniendo a Jesús porque Él voluntariamente quiso llevarse el peso del pecado de los hombres. Si en el infierno cada persona era atormentada de acuerdo a su pecado, imagínate el tormento que sufriría Él llevando el pecado de todos. Si las personas, las almas que están en el infierno, piden un segundo de descanso, imagínate lo que es pasar 3 días con todo el peso y el tormento en el infierno. O sea que era tan poderoso la fuerza que retenía a Jesús allí y el tormento que Él estaba viviendo, pero no fue tan poderoso como para que el Espíritu de Dios descendiera y lo liberara y lo levantara. Por eso escúchame bien, escucha esto. El poder del cristianismo no está en la cruz, sino en la resurrección. Porque si Él resucitó, tú y yo resucitamos también con Él. Amén. Entonces, cuando entiendes el poder de la resurrección, te das cuenta que lo que el enemigo ha hecho durante todo el tiempo es mantener al ser humano engañado para que no pueda operar con ese poder. Escúchame, el enemigo no quiere que tú te sumerjas para que no conozcas. Él quiere mantenerte jugando afuera con la arenita. Él quiere mantenerte jugando en la superficie. Él no quiere que tú te introduzcas. Por eso, cada vez que tú tomas una decisión de hacer algo mayor para el Señor, hay una oposición. ¿Por qué? Porque a Él no le conviene que un Cristo empiece a manifestar el poder de la resurrección, mostrando que Él no murió en vano. Y es tan tremendo su argumento que muchos dicen: yo no me comprometo porque yo no quiero problemas. Con que yo vaya un día a la semana a la iglesia o una vez al mes es suficiente. Cada vez que alguien se muera es suficiente. Así te quiere tener el diablo, para que tú no conozcas. Filipenses 4:13 es la misma declaración de Pablo. Escúchame, ¿cómo una persona puede llegar a depender de esto porque lo conoce también? Que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tienes esto en tu mente, en tu corazón, cuando esto es real para ti, no hay nada que te intimide. No hay nada, no hay nadie que te detenga. Escúchame, no hay situación adversa que te mantenga allí presionado. Nada. Y esto fue lo que conoció Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Sabes qué poderoso sería si en esta iglesia se levantaran 20 hombres que dijeran, pastor, aquí estamos, nosotros también creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seríamos un ejército que nadie podría detener. ¿Aló? Cuando yo miro la historia de la iglesia me doy cuenta que Dios hizo grandes movimientos con 2 o 3 que se levantaron a orar. 2 o 3 que se levantaron a orar, que dijeron vamos a meternos, vamos a ir más allá. No se quedaron allí, sino que fueron más. Y Dios utilizó esos 2 o 3 para levantar un avivamiento poderoso, para despertar una nación, para transformar todo un pueblo, todo un país, todo un continente. Dios lo hizo con unos pocos que decidieron meterse. ¿Qué pasaría si de un momento para otro la iglesia despertara y se diera cuenta del poder que tiene? ¿Aló? ¿Sabes qué poderosa sería? Mira, aún es tan triste que la iglesia sea engañada. Cuando viene el tiempo de elecciones, ¿saben qué? Se aparecen todos los candidatos por la iglesia. Hay un desfile. Yo digo, wow, se convierten hasta los que uno pensaba que ni se iban a convertir. Pero solo es por el tiempo de elecciones. ¿Por qué? Porque saben que hay un poder tremendo en la iglesia. Ellos ven números. La verdad es que la iglesia no cuenta por números, cuenta por que el poder del Espíritu de Dios está con nosotros. Déjame decirte algo. La Biblia dice que al anticristo solo una cosa lo detiene. Solo una cosa lo detiene. Algunos dicen, es el Espíritu. Y no es el Espíritu. Lo que lo detiene es la iglesia que tiene al Espíritu. Y la iglesia que ora detiene al anticristo, que yo creo que el anticristo en algún lugar ya está, pero no ha podido empezar a reinar sencillamente porque la oración de algunos cuantos lo detiene. Así que nuestra oración puede cambiar gobiernos. Nuestra oración puede cambiar circunstancias. Jesús les mostró a sus discípulos cuán poderosa era una orden, que aun cuando los vientos se levantaban le decía, calla, enmudece. Y ellos decían, ¿qué autoridad y qué poder tiene este hombre? Y Jesús les dijo algo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto nos involucra a usted y a mí. Mira a la persona que está a tu lado y dile, ha llegado el tiempo de despertar. Ha llegado el tiempo de hacer algo. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, acerca de la iglesia. En el capítulo 2 dice, el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero hacerle una pregunta a algunos de ustedes aquí. ¿Cuántos se han enamorado? ¿Ah? Levanten la mano, sin vergüenza. ¿No es cierto que cuando uno se enamora, no importa dónde viva, allá llega uno? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿No hay estrato cuando hay amor? Si ella vive por allá saliendo Villavicencio y él vive por allá en la 200 y pico, él va hasta allá. Él, mientras va, ya va soñando con ella. Su corazón late. Se pone en una cita en un lugar intermedio. Nos vemos a las 2 en el Parque Simón Bolívar. ¿Sabes qué hace ella y sabes qué hace él? Llegan a la 1. ¿Sabes por qué? Porque quieren recorrer todas las entradas
De pronto él entendió que era por la entrada 1 y ella entendió que era por la entrada 2. Entonces dicen, llego a la 1 para ir a la 1, a las 2 y a las 3. Hacen ayuno voluntario. Nada importa. Nada importa. Pero ¿sabes qué es triste? Que muchos de los que estuvieron enamorados en esa forma, que no tenían para el bus y se iban a pie, se iban en bicicleta y la dejaban guardando ahí, ¿cierto? Para que no se dieran cuenta. Llevaban otra camisa para llegar así como fresquitos. Se echaban perfume. Cuando una persona huele mucho a perfume, alguien por ahí le está encantando el oído. ¿Aló? ¿Has visto la cara de alguien enamorado? Oye, ¿y cómo está fulano? Le cambia inmediatamente. Está enamorado. ¿Sí o no? Está enamorado. Le brillan los ojos. Puede estar enfermo, pero se levanta. No importa, no importa. No es por fe, es por amor. Les voy a confesar algo. ¿Quieren que les confiese algo? Mi esposa no está aquí. Pero hubo algo que tocó mi corazón cuando yo la conocí. Un día yo la invité a ella a cine. Ella estaba en la universidad, yo estaba en el ejército. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero invitarte a cine, vamos a cine. Me dijo, no, no puedo. Le dije, ¿por qué no te dan permiso? Me dijo, no, es que no tengo dinero. Le dije, pero si yo te estoy invitando, ¿cuál es el problema? Me dijo, pues el problema es que tanto tú como yo andamos cortos de dinero. Yo en la universidad, tú en el ejército. Y si vamos a pasarla bien, no es justo que solo tú pagues. Le dije, esta es. Me flechó. ¿Cuántas cosas hace uno cuando uno quiere atrapar la atención de otro? Ahora la Biblia dice esto, y escúchame. Dice, yo tengo algo contra ti. Esto fue escrito a Timoteo. Timoteo caminó viendo el poder de Dios. Timoteo vio el amor de un hombre de Dios por la obra de Dios. Pero eso no era suficiente para que él siguiera amando a Dios. Siguió haciendo las cosas de manera correcta. Tenía la percepción correcta, pero su corazón ya no era correcto, porque dejó de amar. ¿Sabes? Cuando yo veo la historia de muchos matrimonios, me doy cuenta que ellos pasaron por lo mismo. Ellos se enamoraron, ellos no pensaban en otra cosa, ellos querían estar juntos, peleaban por estar juntos, defendían al otro. No había nadie más perfecto que él o ella. Cuidado, se metían con ella porque rompían el vínculo con la familia. Pero después se odian. Después ya no se quieren ver, después se quieren separar. ¿Qué fue lo que pasó? Sencillamente que perdieron su primer amor. Y yo podría decir que no es que se haya perdido el primer amor, sino que algunas cosas fueron quedando encima. Y el amor que los unió quedó debajo, quedó oculto. Entonces, ¿qué es necesario? Remover esas cosas. Y la Biblia dice, mira de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras. Yo le digo esto a los que están casados aquí y sienten que su corazón ya no palpita de la misma forma. Y te digo, ¿sabes qué? Deja las llaves del carro, desocupa la billetera, ponle una cita a tu esposa y vete caminando para buscarla. Vuelve a cine con ella, vuelve a tomarla de la mano,
vuelve a darle el valor a ese helado. Vuelve a tomarte el tiempo y el interés, vuelve a llamarla por teléfono, vuelve a decirle, ¿y cómo estás? ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Y qué me cuentas? Bueno, chao. ¿Estás ahí? Ay. Vuelve a hacerlo. A ver si ese amor no se despierta. Y el Señor dice, vuelve a las primeras obras. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento experimentaron un primer amor por Dios. Pero no es ese primer amor el que los mantiene ahora en la iglesia. Hacen las cosas que hacen, pero ya no con la pasión, y no con el deseo, y no con el amor que en algún momento estaba. Y lo que la Biblia nos dice aquí es esto: haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Y yo quiero hablarte de esas obras que tú y yo somos llamados a hacer para que el fuego del primer amor esté encendido y que no nos conformemos con lo superficial ni estar a la orilla, sino que nos metamos a las profundidades para que descubramos cuán rico y poderoso es lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, esas primeras obras tienen que ver, quiero que vayas al Salmo 5. Salmo 5. Dice el verso 1: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una de las primeras obras que nos llevan a meternos, a buscar la profundidad y a mantener nuestro corazón conectado con Dios, tiene que ver con la oración. Escúchame, no cualquier oración, no a cualquier hora del día, sino es la primera oración del día. Cuando estás enamorado, yo te hago una pregunta: ¿cuál es tu primer pensamiento? El Señor, mentiras. Tu primer pensamiento es a la persona que tú amas. Ay, se despertaría, ¿será que la llamo? No, yo creo que está muy temprano. No, de pronto a las 3 de la mañana contesta a la mamá, qué vergüenza. Pero ya sueñas con él, sueñas con ella todo el tiempo. Para que ese fuego se encienda, tu oración no puede ser, está bien que ores a cualquier hora del día, pero necesitas orar de mañana. Nosotros hemos aprendido un término muy común en el día de hoy: devocional. Y decimos, tengo que hacer mi devocional, pero se ha vuelto en debo. Y hacerlo porque tengo o debo es un error. Nosotros debemos hacerlo por devoción. Eso es una devoción. Lo busco, ¿por qué? Porque es mi devoción. Yo quiero hacerlo. Yo quiero buscarlo. Y sabes que en principio tal vez será incómodo. En principio no vas a querer venir y presentarte delante de Dios a orar. Al principio decía un hermano, cuando yo me levanto a orar a la madrugada y empiezo a orar, oro estupideces. Y le digo, ¿cómo así? Y sí, empiezo a decir, Señor, gracias por estos alimentos. Y ahorita que hasta ahora se está levantando. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que empieces haciéndolo. Lo haces hoy, no importa, y te quedaste dormido, no importa, pero insiste, insiste, insiste. Va a llegar el momento en que tu corazón de verdad se conecta con lo que estás diciendo y tu oración trasciende. Y eso es lo que es importante, que tú empieces a trascender, que empieces a tener la devoción. La primera cosa que necesitas es la oración. Sin oración no puedes tener comunión. Sin oración no te puedes conectar. Por lo tanto, una de las cosas que en este tiempo el enemigo va a atacarte a ti es la oración. Tendrás tiempo para todo menos para orar. Escúchame,
Te levantas a orar y estás somnoliento, pero pones las noticias y quedas despierto. Tienes que empezar a trabajar para convertirlo en un hábito, para que tu corazón se conecte. Tú no puedes esperar que las cosas salgan porque sí. Tienes que producirlas. Tienes que producirlas, tienes que producirlas. Y tener una profunda relación con Dios no es un accidente, es algo que determinamos hacer. Y para eso tú necesitas tener un tiempo de oración. Escúchame, es una cita con Dios. Tú debes tener una cita con Dios. Tú debes decirle a Dios, Señor, yo quiero tener una cita contigo. Un hermano empezamos a hacer un tiempo de oración y dijimos, vamos a despertarnos a las 4 de la mañana. Y en ese tiempo, él dijo, tuve una experiencia chistosa con el Señor. Y le dije, sí, ¿cuál fue? Me dijo, imagínate que yo le dije al Espíritu Santo, despiértame a las 4 de la mañana. Y entonces sucedió que a las 4:05 de la mañana yo me despierto. Entonces miro el reloj y digo, ay, al Señor se le hizo tarde hoy. Pero entonces, luego hablo con mi esposa y le digo, oye, ¿viste el reloj del cuarto? Dijo, sí, le cambié la pila, pero sabes que me quedó 5 minutos adelantado. ¡Wow! El Espíritu de Dios tomó en serio esa invitación. Y lo que tú necesitas en principio es tener un tiempo fijo. Señor, yo quiero tener un tiempo de oración, un tiempo de oración, un tiempo de oración y respetar ese tiempo de oración. Las cosas van a venir, pero tú tienes que tener disciplina para que esas son parte de las obras que tú tienes que empezar a hacer para recuperar el primer amor. La segunda cosa que tú tienes que hacer es tu tiempo con la palabra. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, escúchame dos cosas. Desafortunadamente la traducción que se hizo de este versículo no es la mejor traducción, porque aparece una coma allí. Así que la fe es por el oír, coma, y el oír por la palabra de Dios. Esa coma no debiera aparecer en ese versículo, sino que debiera leerse de la siguiente forma. La fe viene por el oír y 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 el oír por la palabra. Y no es por la palabra de Dios, sino es por la palabra que debió haberse traducido, Cristo. Así que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír lo que Cristo hizo por ti. Por eso, tú y yo no debemos convertir la iglesia en algo opcional, sino algo necesario, porque aquí se habla de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Tú necesitas oír, y si algo te impactó, necesitas llevarte un CD y escucharlo, y escucharlo, y escucharlo, y escucharlo. De pronto corres el riesgo de que lo creas. ¿Aló? Pero necesitas oírlo, 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 oírlo. Dos cosas fundamentales. Cuando el trabajo de la iglesia primitiva empezó a ser tan demandante, los discípulos dijeron dos cosas. No vamos a dejar la palabra ni la oración. Busquemos quien haga ese trabajo. Dos cosas importantes en la vida de cualquier cristiano. Escúchame, si tú no haces esto, tú solo estarás mirando las aguas desde la arena y jugando con la arena, o estarás jugando sobre la superficie del agua, pero te estarás perdiendo lo que está pasando en las profundidades.